Bien, bien, bien. Estaba en la reunión acá en Decanato. Bien. Este es el último laboratorio de corrosión de lo que es galvanoplastía, ¿no? Recubrimientos metálicos. Eh, en esto del último de recubrimientos, ¿no? Lo que hemos hecho, no olvidemos de que en lo que es los metalizados, ¿no? De los metalizados, lo dijimos en la teoría, uno de lo más sensible y crítico en lo que es los recubrimientos es la limpieza del sustrato, ¿no? Es toda una técnica y toda una teoría, incluso en lo que es el sputtering, también en recubrimientos al plasma, ¿no? Les expliqué que también igual, ¿no? Todo está en función de la limpieza. En otras palabras, si queremos que un metalizado sobre un sustrato dure, ¿no? O sea, por un largo periodo de trabajo, va a depender de la limpieza. Mientras más limpio esté ese sustrato, va a garantizar. Si uno no lo hace una limpieza al sustrato, el metalizado va a salir. Pero el problema es que puede durar días, horas, semanas y meses. Nadie se hace un recubrimiento, un metalizado para que dure meses, ¿no? Lo mínimo debe durar pues unos 5 o 10 años, ¿no? Un recubrimiento. Pero para que dure 5 o 10 años es toda una técnica de limpieza, ¿no? Ya vimos que la limpieza del sustrato, si son muestras, por ejemplo, de partes de motores que tienen grasa, tiene que primero hacerse una limpieza con soluciones básicas, ¿no? De hidróxido de sodio generalmente cuando las piezas son de motores. Los otros, cuando tienen, por ejemplo, dijimos, cascarillas de corrosión, ¿no? Propio del que estaba en el ambiente, ¿no? Hay una limpieza por lo que son con un chorro de bolillas de acero de 5 o 6 milímetros de diámetro. Otro es también lo que es el arenado. Generalmente se hace el arenado con un polvo de alúmina, es un polvo de óxido, en cámaras circulantes, ¿no? Que le llaman el arenado, donde deja completamente limpio en la superficie del sustrato. Pero hay dos cosas, mejor dicho, cuando una muestra es parte de motores, definitivamente tiene grasa, entonces tiene que ir soluciones alcalinas, generalmente hidróxido de sodio y otros aditivos, cuando son parte del motor. Y cuando son los sustratos cascarillas u óxidos, es simplemente, que más se usa es el arenado, con polvo de aluminio, ¿no? El arenado, donde dejan totalmente limpio. Ese es el primer paso. Segundo viene ya lo que son del decapado, ¿no? La limpieza del decapado ya cuando la muestra, no olvidemos que cuando es con hidróxido de sodio en soluciones, ¿no? Después de que se hace la solución de hidróxido de sodio, temperatura promedio está entre 35 a 40 grados, debe ser lavado, con bastante agua, lavado y secado, ¿no? Lavado y secado. Y el otro del arenado, esa muestra, si sale, generalmente ahí el acero sale totalmente limpio, porque ahí solamente es óxido, ¿no? En el arenado es óxido, sale totalmente limpio. Entonces, esas probetas, tanto del arenado, y como la probeta que ha sido en soluciones de hidróxido de sodio, ¿no? Para cuando muestra que tiene grasa, luego que son lavados y secados, pasa a lo que es una limpieza electrolítica. En la limpieza electrolítica, ¿no? Miren, ya estamos en el segundo paso, mejor dicho, en la segunda fase de limpieza. En la limpieza electrolítica, en la celda, tenemos acá, he puesto acá un esquema de una celda, en lo que es la limpieza de decapado, limpieza electrolítica, ¿no? ¿No? Vemos acá el DC, es la fuente de corriente continua. El fierro, aquí vemos esta es la probeta o el cupón que yo quiero recubrir. La probeta o cupón que yo quiero recubrir, ¿no? Esta probeta, ¿no? Ya previamente ya está totalmente limpio, bien sea por arenado o bien sea por hidróxido de sodio, ya está, esta probeta está totalmente limpia. Muy bien, acá está mi celda. En lo que es el decapado se usa el electrolito, son soluciones diluidas. ¿Qué significa soluciones diluidas? Puede ser un ácido clorhídrico al 2-3%, puede ser también ácido nítrico al 2%, incluso también ácido sulfúrico al 2%. No, eso se llama soluciones diluidas, soluciones ácidas diluidas, ese es el electrolito. Entonces, tenemos nuestra fuente de corriente continua, ¿no?
solamente para la limpieza electrolítica o de capado, tengo acá mi fuente de corriente continua, la muestra que yo voy a recurrir va a estar conectado a lo que es positivo, se va a comportar como un ánodo, porque está conectado al polo positivo de la fuente continua. Esta es una fuente continua. Las fuentes continuas generalmente van desde, en voltajes, van desde 0 hasta 50 voltios. El voltaje de estas fuentes de corriente continua van de 0 a 50 voltios. Y el amperaje van de 0 a 20 amperios. 10 a 20 amperios. Ese es el rango de trabajo de una fuente de corriente continua, ¿no? Lo que se usa para lo que es la galvanoplastía a nivel de laboratorio, ¿no? Ya si son celdas mucho más grandes, simplemente va a ser proporcional. Pero la fuente trabaja sobre un voltaje de 0 a 50 voltios y en amperaje, en amperios, de 0 a 20 amperios. Ese es el rango de trabajo de una fuente de corriente continua. Entonces, para la limpieza o decapado, mi electrodo que yo voy a recubrir lo conecto al polo positivo. Se va a comportar como un ánodo. Y el negativo, el cátodo, que es negativo, voy a poner una probeta, generalmente para lo que es limpieza se recomienda un acero inoxidable. El acero inoxidable, hay toda una gama, ¿no?, de inoxidable. Ya dijimos, el inoxidable, lo que se recomienda es el inoxidable 316, el AISI 316, porque hay otro inoxidable, el AISI 304. La diferencia entre 316 es que tiene entre 10 a 14% de níquel. ¿Ya? Entonces, ese es el recomendable para usar como en este caso, como cátodo, ¿no? El 304 solamente tiene hasta un 8% de níquel. Entonces, bueno, si no hay ni modo, pero lo correcto es usar un inoxidable, como este caso, que tiene de 10 a 14% de níquel, y ese es el 316, ¿no? Se recomienda para que se comporte como en este caso como cátodo, ¿no? Entonces, la solución diluida, ¿no?, pues el ácido clorhídrico al 2-3% o ácido nítrico al 2-3%, esa limpieza es durante un periodo son segundos, a lo mucho, entre 30 a 60 segundos, ¿no? Entre 30 a 60 segundos. Recuerden que es un ácido. Entonces, iones de aquí, de la superficie que está en el electrodo, pasan al medio, ¿no? Pasan al medio, circula corriente, los iones del electrodo que yo voy a recubrir, pasan iones del electrodo hacia el medio, ¿no? Hacia el medio. Entonces, esa es una limpieza electrolítica o iónica al sustrato, ¿no? Entonces, para hacer esa limpieza es con electrodos, con electrolito de ácidos diluidos, se conecta a un polo positivo, mi electrodo, ¿no? Uso como cátodo un inoxidable 316, el tiempo está entre 30 y 60 segundos, no más, porque recuerden que la solución es ácida y lo que la limpieza es una limpieza iónica superficial de mi electrodo, ¿no? Con eso va a garantizar, ¿no?, la limpieza. Aparentemente se ve cuando está pulido y está desgranado, la limpieza totalmente de color metálico, pero en la superficie tiene adherido, ¿no? Muchas veces por eso es que a la vista no se ve. Entonces, esa limpieza electrolítica desabsorbe todos esos iones absorbidos y deja completamente, ¿no?, libre, recubierto el electrodo. Una vez que ese electrodo se ha hecho en el decapado, en las soluciones, ya la manipulación todo ya es con pinzas. En ningún momento ya se agarra la muestra con la mano. En ningún momento, ¿no? No hay que olvidar también que este decapado no es a temperatura ambiente, es una temperatura promedio entre 30 y 40 grados, o sea, 35 grados promedio. Entonces, no es una limpieza a temperatura ambiente, es una temperatura promedio de 35 grados, ¿no? Entonces, una vez que ya ha pasado, por ejemplo, 40 o 50 segundos, saco la muestra con pinzas, la muestra de hierro, ¿no? Lo saco, mi muestra de cupón que voy a recubrir, y lo lavo con agua destilada, ¿no? Agua destilada, recuerden que el agua destilada, hay
agua bidestilada y hay agua hasta tridestilada. Miren, lo mínimo es agua destilada, pero hay agua bidestilada y hay agua tridestilada. Las aguas ultra puras, generalmente esas aguas ultra puras es para lo que es voltametría. En voltametría se usa aguas ultra puras tridestiladas. En este caso, simplemente se lava con agua destilada. Una vez que se lava con agua destilada, una vez que se saca la muestra, el cupón con pinzas, la lavo con agua destilada y luego lo hago un secado, ¿no? Un secado entre 30 y 40 grados. Un secado a 30 y 40 grados y recién mi probeta ya está listo para hacer lo que yo voy a hacer un metalizado. En este caso vamos a hacer el cobreado, ¿no? ¿Por qué el cobreado? Es un dos, es muy dúctil, y se adhiere a la morfología más exigente, ¿no? La ductilidad del cobre está a un promedio de 18, ¿no? Esa ductilidad, entonces le da una adherencia al sustrato, ¿no? Y se amolda a la diferente morfología de la superficie. Es indistinto de la morfología. El cobre el cobreado tiene una excelente ductilidad y se amolda a la superficie. En el CEMAN, que estaba por los años 98, tienen un área de recubrimientos. Y ellos también hacen esto lo que es la galvanoplastía, pero a sus elementos, no parte de los motores. Y ellos hacen mucho el cadmio, usan el cadmio, ¿no? Usan como base también el cadmio. El cadmio tiene una ductilidad mayor que el cobre. El cadmio tiene una ductilidad más del 20, incluso ya 25, ¿no? Su ductilidad. Y el cobre está en 16, 18. El cadmio tiene una excelente ductilidad y también se puede usar como capa de adherencia. Una de las limitaciones del cadmio es la conductividad, ¿no? La conductividad del cadmio está entre 20 y la conductividad del cobre pues pasa de 60, ¿no? Entonces, el cadmio tiene buena adherencia, pero no es muy conductor, digamos, a comparación del cobre que le lleva 5 o 6 veces mayor, ¿no? Entonces, por eso es que el cobre es más, es mejor, ¿no? Es mejor como una capa de adherencia y su conductividad. El cadmio es muy dúctil, pero no es conductor, no es muy conductor, o sea, tiene una conducción eléctrica muy baja a comparación del cobre. Entonces, esa es una de las también limitantes del cadmiado, pero cuando son muestras que no necesitas conductividad, puedes usar el cadmio, ¿no? Puedes usar un cadmiado. El cadmio tiene un color dorado, tipo oro, ¿no? Y el cobre ya sabemos el color, que no un color rojo, ¿no? Pero la conductividad del cadmio es, ¿no? En comparación de la conductividad del cobre al cadmio de 1 a 6. Imagínense, entonces el cobre se lo lleva al encuentro en lo que es conductividad, ¿no? Muy bien, entonces esta es la limpieza electrolítica. Para hacer una limpieza simplemente se comporta como un ánodo en fuente continua. La solución que uso son soluciones ácido diluidas, y mi cátodo, tengo que usar un cátodo de acero inoxidable para la limpieza. Una vez que ya lo he hecho el lavado, lavo con agua destilada y lo hago en secado. Una vez que ya está secado, vamos a ver dónde está Muy bien, entonces ya una vez que ya está secado mi probeta, está listo, empiezo a hacer el cobreado. Para el cobreado, ahora sí, miren, mi electrodo, que ya lo he hecho el lavado, ¿no? El lavado lo he hecho, el lavado electrolítico, el decapado, la limpieza electrolítica, ¿no? Voy a hacer el cobreado. Ahora sí, miren mi corriente continua, mi fuente de corriente continua, quiero ver si tengo camino.
Bien, entonces, mi fuente continua, ahí está, y ahora vemos que el cupón, el metal que yo voy a recubrir, ahora está en la conexión hacia el negativo, o sea, se está comportando como un cátodo. En cambio, en la limpieza era un ánodo. Eso es tener en cuenta, ¿no? En la limpieza, el electrodo se comporta como ánodo, pero ya en el recubrimiento en sí, en el cobreado, ya en el recubrimiento en sí, como vemos aquí, ya cambio la polarización y el electrodo está ya en negativo, ¿no? Que se comporta como un cátodo, ¿no? Se comporta como un cátodo. Para eso tiene que estar hacia el polo negativo de la fuente de corriente continua. Y el ánodo, en este caso el ánodo ya no es el acero inoxidable, el ánodo ya es un cobre electrolítico, un cobre con 2,9 de pureza. Entonces vemos ahí, ¿no? Iones de cobre se van depositando en la superficie de mi electrodo, que es el hierro, ¿no? El sustrato, que es el hierro, ¿no? Entonces, esta capa que veo aquí, esta capa que se observa aquí, es lo que es el cobreado, ¿no? El cobreado. Los iones, estos iones de los cationes de cobre, ¿no? Cationes de cobre que pasan, ¿no? Se van a adherir porque esto está con negativo y esto está positivo, ¿no? Los iones con carga positiva se van a depositar en la superficie de mi cupón. Conforme pase el tiempo va a haber un agotamiento de estos cationes, ¿no? Un agotamiento de los cationes de cobre más 2. Pero no hay problema porque el ánodo, que es cobre electrolítico, va a suplir o va a suministrar estos cationes. Va a suministrar estos cationes manteniendo constante la concentración, tratando de mantener constante la concentración de electrolito, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso el ánodo es el que aporta cationes, ¿no? Debido al agotamiento de cationes que se están depositando en la superficie del cobreado, ¿no? En este caso del hierro. Conforme pasa el tiempo, se agotan los iones del medio, pero aporta el ánodo, que es en cobre electrolítico, va aportando cationes, ¿no? Y tratan de mantener la concentración del medio constante, ¿no? O vemos a la derecha, ¿ve? Si no, conforme pasa, hay una disminución. Conforme pasa el tiempo, hay una disminución, porque cationes van pasando del cobre electrolítico al medio. Bueno, acá está una manera macro, ¿no? Vemos de que conforme pasa el tiempo, se va disminuyendo el espesor. Va disminuyendo el espesor del electrodo, en este caso del ánodo, que es el cobre electrolítico, porque está suministrando cationes al medio. Entonces, esta configuración es el mecanismo de lo que es el cobreado. En el metalizado, el cobreado tiene dos funciones muy importantes. Uno, mejora la adherencia y es debido a su alta conductividad, o sea, es ideal, ¿no? Es ideal. También, ¿no? Y aparte que mejora la adherencia, y lo otro también es que es conductor, ¿no? Es un excelente conductor. Por eso es de que el cobreado es lo que se usa para todo lo que es el metalizado, ¿no? Para todo lo que son metalizados. Si queremos hacer un niquelado, tenemos que hacer primero un cobreado, después el níquel. Pero en este caso, el níquel, ¿no? Un niquelado, ¿no? La base del cobre, recuerden que aquí ya se entra a detallar lo que son los coeficientes de hidratación, ¿no? El cobre está en 12, el níquel está en 13 y el hierro está en 9 más o menos, ¿no? Entonces, la adherencia del cobre es lo que trabaja como amortiguador, como un amortiguador. Ahora, el cromo tiene una conductividad de 6, ¿no? De 6. O sea, una conductividad, o sea, el cromo tiene un excelente material resistente a la corrosión, pero es demasiado frágil. Y los cromados que vemos, si le ponemos un cromado encima de un acero, va a quedar metalizado, pero un pequeño movimiento simplemente se va a despostillar o se va a desprender ese cromado. Entonces,
ahí donde entra a tallar lo que es las precapas de adherencia, ¿no? Precapas de adherencia, que trabaja de adherencia, trabaja el cobre, y el níquel trabaja como no es brusco, ¿no? Va de 9 o de 6, que tiene el cromo de dilatación, el cromo está el níquel está en 13, una amortiguación, ¿no? Porque si pones, en este caso el cobre trabaja como se podría decir, como un colchón, ¿no? Amortiguo. Y el cromo, por más frágil que sea, tiene un colchón dúctil y eso es lo que hace lo que permanece el material cromado, ¿no? Las muestras metalizadas no hay problema cuando no tienen movimiento. Si no tienen movimiento, no hay problema en lo que es metalizado. El problema son cuando las muestras trabajan dinámicamente o hay movimiento. Si no tienen capas de adherencia, por más que sea el mejor níquel o el mejor cromado que tengas, al final se va a desprender, porque no hay capas de adherencia, ¿no? En este caso, por eso se puede decir, el metalizado estrella es el cobreado, ¿no? Aparte de que protege la corrosión, sirve como precapa de adherencia para todo lo que uno quiera hacer, ¿no? Niquelado o cromado, ¿no? Entonces, ese es el principio de lo que es el metalizado, ¿no? De lo que es los recubrimientos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, esas bolitas del árbol de Navidad son, ¿no? Las bolitas, hay blanco, dorados, ¿no? Las bolas son del plástico, es un PVC. Y acá viene el otro que les digo, ¿no? La electroquímica, lo que vemos acá ¿no? Lo que estamos viendo aquí ¿no? En esta celda, ¿no? Trabaja muy bien porque el hierro y el cobre son conductores. Entonces cierra el circuito, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si este hierro fuese un plástico? ¿No? Si fuese un plástico, simplemente no pasa nada. No pasa nada porque el otro no es conductor, no cierra el circuito. Entonces, ¿cómo creen que se hacen los recubrimientos de los plásticos? ¿No? Los plásticos, lo que se le hace es un metalizado. Primero se le pone una capa un cobreado, se puede decir, un cobreado a la superficie del plástico, ¿no? Se le hace un cobreado a la superficie del plástico. Y encima de ese cobreado ya va lo que es el aluminio, una capa de aluminio, lo que hace esas bolitas plateadas, ¿no? Por lo tipo espejo, ¿no? O cambiado también, el cambiado va encima del cobre, lo que le hace un color dorado, el famoso dorado. Entonces miren, las celdas, la celda electroquímica, en electroquímica no hay ningún problema porque el hierro es conductor. El problema viene cuando tú trabajas con PVC o también cuando trabajas con materiales como semiconductores, ¿no? Ya eso es otro que, mejor dicho, también que puedes, donde ya se complica o tiene que ser ya una técnica más sofisticada, pero al final vas a tener un metalizado. Bien, entonces eso es lo que les quería explicar de esto del laboratorio. Yo he subido al Classroom, me lo voy a dejar Bien, he subido al Classroom, voy a subir eso, todavía no lo he subido, voy a subirlo ya. No, hay un cuestionario para lo que es el cobreado, ¿no? Estoy dejando, acá he puesto yo una. Sí. Entonces, un cuestionario de 4 preguntas, fundamento teórico de la electrodeposición, una hoja, una o dos caras, ¿no?
fundamento de electrodeposición, ¿no? Pues, después en la pregunta 2 dice, hallar el espesor del cobreado, si la concentración de electrolito, ahí está la concentración, el tiempo 32 segundos, que sí es un laboratorio, ¿no? El voltaje fue 2.1 voltios y la corriente fue 5 amperios. El área de la probeta, el cupón son de, ¿sabes? Su longitud, el ancho y el espesor. El peso inicial fue de 22 gramos y luego del cobreado pesó 22.65. Por densidad y el volumen yo puedo hallar el espesor, ¿no? El espesor, lo que se pide es el espesor. Tienen toda el decapado se hizo con hidróxido de sodio, miren, 37 grados. Su voltaje fue 3.1 voltios, la corriente fue 6.5 amperios, un tiempo de 50 segundos. Lo que es el decapado, la limpieza electrolítica, son datos que se hizo en laboratorio. Después, en la pregunta 3, pido mecanismo de la electrodeposición del cobre, ¿no? Las reacciones que se presentan, ¿no? Y 4, detalle del procedimiento del tipo de electrolitos que utilizan para el galvanizado. Allá, el galvanizado hay dos, ¿no? Hay un galvanizado por inmersión en caliente y el galvanizado electrolítico. Ya dijimos que el galvanizado electrolítico es rápido y generalmente se usa para lo que son clavos, pernas, arandelas, ¿no? Para muestras, puedes meter una bolsa de miles de clavos, arandelas, y en segundo ya está recubierto, no galvanizado, ¿no? Galvanizado. Y es un buen acabado lo que es el electrolítico. Una de las ventajas del electrolítico que son espesores de los nanómetros a micros. De nanómetros a micros es el galvanizado electrolítico. Puedo recubrir yo miles de piezas, pero y buen acabado, bueno, para lo que son clavos, guachos, pernos, arandelas, ¿no? Pero son las capas del galvanizado del orden de los nanómetros hasta micros. Y el galvanizado por inmersión en caliente va de micras hasta milímetros, ¿no? El galvanizado en caliente, generalmente uno de los ejemplos que siempre uso son las torres de alta tensión, ¿no? Esas torres de alta tensión están años y años, ¿no? Y décadas, ¿no? Y no se corroden. Entonces ahí esos son galvanizados por inmersión en caliente. Son para muestras grandes, ¿no? Ángulos, ejes, tuberías, ¿no? Bocinas. Son generalmente para muestras de grandes dimensiones, ¿no? Lo que es inmersión en caliente. Y el espesor tranquilamente llega de micras hasta milímetros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de un galvanizado electrolítico de un galvanizado en inmersión en caliente. Acá en la pregunta estoy haciendo detalle, procedimiento tipo de electrolito para usar el galvanizado electrolítico, o sea, para muestras pequeñas, clavos, pernos, arandelas, ¿no? El galvanizado electrolítico. Dice que detalle de procedimiento, los tipos de electrolitos, ¿no? ¿Qué tipo de electrolitos? Uno, por ejemplo, el cloruro de zinc, ¿no? Es uno, pero mencionen ustedes varios más y expliquen, ¿no? Fundamentan, ¿no? Esto del galvanizado. ¿Por qué el galvanizado? El galvanizado es lo que es el recubrimiento estrella. Se usa para todo y una de las ventajas que el zinc es cómodo, ¿no? El zinc es cómodo, ¿no? Y es un excelente protector a la corrosión, ¿no? En lo que es el galvanizado. Es el recubrimiento preferido, ¿no? El Recording in progress. Humano de sacrificio, lo que es el zinc. Ya.
Bien, esto lo voy a subir al Classroom. Esto estarían entregando el próximo miércoles, ¿no? ¿Verdad? Nos pondríamos de acuerdo el examen final, ¿no? Examen final sería el día miércoles, o quieren el día martes. ¿Me confirma? Los escucho. ¿Oh? Un ratito. Un ratito. A ver, voy a dejar para escuchar eso ustedes. Recording stopped. Bien, a ver, les escucho. ¿Martes o miércoles para anotarlo? Ya, entonces martes a las 5 jóvenes, el examen final. Este informe lo pueden presentar hasta el día miércoles 5 de la tarde, ¿ya? Porque, bueno, estoy acá enfrentándome con estadística de la ORCE. Bueno, el reglamento es siempre los laboratorios deben terminar antes del examen final, ¿no? Pero bueno, la cosa ya ni modo, pues mejor dicho, este laboratorio hasta el miércoles 5 de la tarde de la otra semana, ¿no? Ya. Entonces el martes le damos el martes, ¿qué ahí está? El rodito. Martes, ya está. Martes 26, anoten, final. Ya, martes 26. Sí, escucho. A las 6, ya está bien. Ya está bien. ¿No? 6 de la tarde, ¿no? 6 de la tarde. Está bien. Todos, si alguien se opone, los escucha. 6 de la tarde estoy anotando. Ya, martes 6 de la tarde. El examen, el informe de galvanoplastía, ese es día miércoles 27, 5 de la tarde, ya hasta las 5 de la tarde. Miércoles 27, hasta las 5 de la tarde. Listo. Bien, jóvenes, voy a pasar lista, un ratito, déjenme pasar lista. Tigres. Bien, bien, jóvenes, entonces yo voy a subir el cuestionario. Después también al Classroom he subido unas probetas, he subido los equipos para su informe, la mesa de pulido y bueno, ustedes ya no los han, ¿no? Ya lo tienen para que puedan poner a su informe. Bien, joven, entonces nos vemos el martes. Este informe lo espero hasta el miércoles 27, ¿no? 5 de la tarde. Bien, jóvenes, voy a salir del aula virtual. Lo ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.